todos tienen una opinión. Es necesario dar con los puntos de encuentro. Ver, escuchar, conocer para comprender. Entre punto de vista. Con Alberto Velasco Vera e invitados. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en la entrevista Entre Puntos de Vista, en donde usted puede conocer las opiniones de los expertos en las materias en la economía, la política, la ciencia, el arte, el deporte, el entretenimiento. Y el día de hoy, pues me es muy grato recibir en este espacio a un personaje que usted lo conoce y pues distinguidísimo y reconocido a nivel nacional y más allá de las fronteras de México. Pedro Ferriz, qué gusto tenerte aquí en este espacio. Es un placer estar contigo, Alberto. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, hay que hablar de este tema importante para México, un suceso que pues no lo habíamos visto, sería la primera ocasión que ocurre en tal magnitud. Me refiero a la revocación del mandato este próximo 10 de abril, que será la fecha en que pues todos los mexicanos estamos citados para pues ejercicio democrático. Este tipo de ejercicios, Pedro, ¿son buenos para el país? ¿Son buenos para cualquier democracia? Pienso que la democracia se ejerce y si hay un llamado para que ejerzamos democracia a través de un ejercicio que es, mira, lo primero que habría que decir es que es constitucional. Esto significa que está en la Constitución. Y si está en la Constitución y nosotros como sociedad decimos que es una trampa, entonces habría que analizar si la Constitución está llena de trampas. Porque hasta donde yo entiendo, cualquier país se rige por un marco legal que es la Constitución. Y si la Constitución observa este ejercicio, que como dices tú es nuevo, pues lo que primero que tendríamos que ver es si es un derecho como ciudadano y si es una obligación como ciudadano. Y cuando llegas a que toda Constitución tiene derechos y obligaciones, entonces el proceso revocatorio no nada más es el que queramos ir, sino el que tengamos que ir, porque es una obligación. ¿Que es la primera vez que se somete? Sí. ¿Que no nos gusta el convocante porque es el presidente de la República? Sí. Hay gente que me ha dicho, si lo hubiera convocado la sociedad, iría, pero como lo convoca el presidente, entonces no voy. Entonces, si decidimos no ir, lo que estamos dándole es una vía libre al presidente que haga lo que él quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que él quiere que hagamos? Que los que voten por él vayan y los que no quieran que se quede en el mandato, el presidente mismo está incidiendo para que se queden y no voten. Y está haciendo la trampa perfecta. La trampa es caer en la trampa de que esto no es constitucional. Yo pienso por lo mismo que debemos de votar porque la democracia se hace participando, no ausentándose. Y para mí es una desgracia que queramos ausentarnos. Aún la haya convocado el presidente a través de su movimiento, ¿verdad? A través de su partido. Mira, como decían... Es lo que genera la desconfianza, ¿no? Sí, pero mira, como decía Calderón, ¿no? Haiga sido como haiga sido. O sea, finalmente es un... Mira, el que desprestigió las encuestas a mano alzada fue el presidente. Canceló un aeropuerto, canceló una cervecería, ha cancelado una serie de cosas que llaman la atención. Y sobre todo en otras en donde debió de haberse hecho consultas, ahí no se hicieron, como es el caso de todos los pueblos mayas que no quieren el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Pero esta no es una encuesta a mano alzada, ni es esta apelación populista del pueblo sabio. Esta es una convocatoria revocatoria que incluso muchas personas dicen, es que la ley no es retroactiva. Yo lo que les digo es que si no fuera retroactiva, el Instituto Nacional Electoral que está para eso, y el Tribunal Electoral que también lo está, y la Suprema Corte que también lo está, no permitirían que hubiera este proceso revocatorio si no tuviera efectos inmediatos. En otras palabras, si vamos a la revocación de mandato y votamos en mayoría, pasando los 37 millones de votos, que es el 40% del padrón electoral, y más de la mitad votamos para que el presidente se vaya, en el momento en que se dé el resultado, en ese momento el presidente deja de serlo. Esta parte que tocas es muy importante, en la validación que da tanto el Instituto como la Suprema Corte y las instituciones que avalan este ejercicio, pues es lo que da la certidumbre, en cierta forma, a todos los mexicanos, ¿no? Por la parte Correcto. Legal. Claro, mira, tenemos órganos que están supervisando
al Instituto Electoral, como es la Suprema Corte, en última instancia, en condiciones extremas, aunque la máxima autoridad es el Tribunal Electoral. Pero fíjate, y quiero que también nos fijemos todos, a diferencia de Venezuela, a diferencia de Bolivia, a diferencia de Nicaragua, tenemos una institución electoral que es ciudadana todavía, que todavía es autónoma, que todavía es independiente del Poder Ejecutivo. Pero sí te digo una cosa, ¿eh? Si no vamos y votamos en consecuencia para que se vaya este presidente, puede ser que sea la última vez que votemos teniendo al colegio electoral, al instituto electoral, como una instancia de los ciudadanos. Tal vez la siguiente, porque muchos dicen, nos vemos en el 24, y ahí sí, mientras quédate todo tu sexenio, pero el 24 vas a ver. El 24 puede ser que sea demasiado tarde y el Instituto Nacional Electoral ya no sea nuestro. En este sentido, ¿cuál es la diferencia entre este ejercicio democrático y un proceso electoral? Digo, básicamente es muy similar, ¿no? Es lo mismo. Aquí no hay la presencia de partidos políticos porque se determinó cuando se acordó elevar a nivel constitucional la revocación de mandato, se llegó a la conclusión de que no tendría por qué haber intervención de ningún partido político, de que no tenía por qué haber ningún tipo de campaña, porque no es una campaña electoral, es una campaña para evaluar que en 3 años de resultados, los mexicanos podamos decir, bueno, luego de 3 años que nos ha gobernado este señor, le pierdo la confianza o se la ratifico, a lo mejor la palabra no está mejor, o se la reitero, porque lo que se está utilizando, lo está haciendo con toda maña el presidente con sus servidores de la nación, es que están hablando de la ratificación del mandato, como haciendo, en primer lugar, la palabra ratificación no existe en la ley, y en segundo lugar, el hecho de que se vote vinculatoria o no vinculatoriamente en esta selección de si se va o se queda, para el presidente es lo mismo, porque de todas maneras él ya tiene garantizado su sexenio. Él acabará en el 2024 si es que antes, el 10 de abril, la ciudadanía, en más de la mitad de los votos, pasando los 37 millones, le digamos al presidente que se baje de la silla. Precisamente en esta revocación hay otra confusión. La pregunta tan ambigua, una pregunta que no es clara, una pregunta que pues deja mucho, ¿no? Mucho que desear. Voy a leerla textualmente. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos de México, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Una pregunta muy ambigua, ¿no? Ambigua y no. Imagínate que tú y yo estamos frente a la casilla electoral en la soledad de nuestra boleta. ¿Le quitas la confianza o se la dejas? Obviamente, yo te voy a decir lo que voy a hacer, yo voy a quitarle la confianza. Y si, digamos, ponte un escenario, si 28 millones de mexicanos hacemos lo mismo y 10 millones de mexicanos le mantienen la confianza, el presidente esa noche del 10 de abril se va, se tiene que ir. Ya, yo tampoco la veo tan ambigua, porque del lado izquierdo te dice exactamente, le quito la confianza, y el lado derecho estrictamente te dice, se la mantengo. Yo creo que ahí no hay mucho que dudar, ¿se la quitas o se la mantienes? Yo nunca se la tuve, o sea que yo no tengo ni siquiera que determinar si se la quito o se la sigo dando. Yo nunca se la tuve, y no solamente no se la tuve, sino que, bueno, a ti te consta, yo traté de buscar mi propio camino para tratar de encontrar una candidatura a la presidencia porque sabía que finalmente el país sería víctima del populismo como hoy lo estamos sintiendo. Así es. Me queda claro que has sido un guerrero en ese sentido y has sido un crítico de nuestro actual presidente. Yo quiero que hablemos sobre este tema. ¿Qué pasa? Ok, logramos esa vinculación del 40%. La logramos. Y ¿qué pasa si el presidente no sigue? ¿Cuál es el daño? ¿Hay un daño político hacia México? ¿Hay un daño político? ¿En qué situación nos pondría a los mexicanos en este resultado? ¿A qué nos enfrentamos? Imagínate esto.
Imagínate que tú y yo amanecemos el día 11 de abril con un encabezado en los periódicos. La sociedad mexicana decidió bajar de la silla al presidente de la República. En ese momento el presidente de la República, vamos a pensar como cuando nos despertamos que la pila de nuestro celular está al 100%. El día anterior, el presidente tenía un 60% de pila. Después de su derrota, porque lo bajamos de la silla, no le quedaría más que una marca roja. Te quedan 3 de pila. Pero, ¿quién se queda con el resto de la energía de la pila? Nos quedamos tú y yo. O sea, la sociedad mexicana se podrá ver entre sí y dirá, tuvimos la capacidad de quitar al presidente más tóxico en la historia de México. Entonces, más que consecuencias negativas por el hueco que deja él en el poder, deja una fortaleza brutal en la sociedad mexicana que a partir de ese momento creerá en sí misma, porque va a decir, tuve la capacidad, tuve la fuerza, tuve la entereza de quitar a un hombre que, fíjate, tirios y troyanos, los que van a votar por la ratificación, o por la revocación más bien, los que van a votar por la revocación y los que se van a abstener, tienen algo en común. No aguantan al presidente de la República, no aguantan sus decisiones, no aguantarían que estuviéramos hasta el 2024 con él, pero unos irán, unos iremos y otros no irán. Los que iremos convencidos de que la sociedad tiene la fuerza para quitarlo. Los que no van están convencidos de que la sociedad no tiene fuerza para quitarlo. Hay quien me dice, es que a lo mejor lo quitamos y no se quiere ir. Oye, pues si no es un asunto, si no es un borracho que queremos sacar de una fiesta, es una determinación constitucional que determinaría a través de una simple aritmética que el presidente tiene más votos para que se vaya que para que se quede. Es una resolución constitucional. Te perdí. No en este sentido, esta vinculación, gane o pierda, ¿en qué nos beneficia? El momento en que se logra la vinculación de más de ese 40%, si gana o si pierde, ¿en qué beneficia a la ciudadanía? ¿Que era como un ejercicio, una experiencia nada más? ¿A qué nos enfrentamos? Si llegamos a la vinculación, es decir, si llegamos a hacer vinculatorio el proceso con más del 40% y gana para que se quede, pasaría lo mismo que si no hubiera pasado nada, porque de todas maneras tiene un sexenio. Ahora, si gana el que se vaya, sería la decisión histórica más importante de México de los últimos tiempos. ¿Y qué pasaría? Porque, pues acuérdate que el legislativo, el poder lo tiene Morena, ¿no? Y ahí tendría, ¿quién saldría? ¿No? ¿Quién vendría? ¿Qué pasaría en consecuencia? ¿A quién se nombraría? Bueno, se nombraría el presidente del Congreso, pero mira, te lo voy a poner así. Yo, para no encarnar a otra persona, yo tengo un tumor en el estómago canceroso, pesa 2 kilos, y lo traigo en la panza. Y voy con el doctor, le digo, doctor, sáqueme ese tumor. Y el doctor me dice, mañana mismo se lo saco. Y entonces yo me quedo y le digo, oiga, doctor, ya que me saque el tumor, ¿qué pasaría? Pues ya lo veremos, ¿no? Pero por lo pronto ya me sacaron el tumor. O sea, el objetivo con una revocación no es ver quién sigue, sino quién se va. Hay que ver las cosas como Maquiavelo. Yo pienso que quien se quedara en el puesto tendría una mucho menor fortaleza que la del presidente López Obrador. Es decir, entraría como un presidente normal que se sabría empleado de los gobernados y no empleador de los mismos. El presidente de México hoy se siente dueño del país. El presidente que entrara en su lugar se sentiría servidor del país y tendría forzosamente, por la experiencia ganada, porque su antecesor lo quitamos, que tendría que obrar de cara a la nación y no ignorándonos, dividiéndonos, dándonos la espalda, haciéndonos menos, como él lo ha venido haciendo desde que antes de que asumiera el poder ya había tomado decisiones tóxicas para el país. Pues eso es un riesgo que hay que correr, ¿no? ¿Vale la pena correr ese riesgo, Pedro? Yo estoy seguro que el riesgo más grande es que se quede.
y es un riesgo que tenemos prácticamente asegurado. Es más, te lo describo así, si lo logramos quitar, yo lo describiría como el milagro mexicano, porque los milagros existen, ¿eh? Y estos, aparte de ir a rezarle a la Virgen de Guadalupe, a la que le tengo fe, creo que hay un principio en la religión que dice, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Y si le ruegas a Dios que se acabe esta pesadilla, hombre, lo menos que puedes hacer es participar en que se acabe, no quedarte agazapado en tu casa esperando que se resuelva sola. Cuando hay gente que me dice, yo decidí no votar y hacerle el vacío al presidente, en realidad a quien le estás haciendo el vacío al no votar es a México. Retomando el proceso de vinculación, de que la consulta esta sea vinculante, en dado caso de que el presidente continúe, se habla y se rumora y se especula de que es probable que a través de esta misma figura pueda él llevar a cabo sus deseos de continuar en el poder. ¿Es viable esto? ¿La Constitución lo permite? No, ¿Habría que no modificar está, la Constitución? Digo, porque... en ningún momento está permitido ese asunto. Yo te digo una cosa, no sé para tu público y para ti lo que sea esto, pero a mí me sale el presidente después de haberse conservado en el poder, luego del proceso revocatorio. Vamos a pensar que gane y que se quede. Si sale en el 24 con la idea de que se sigue en el poder, yo no sé tú, yo me levanto en rebeldía en contra del presidente hasta que no se vaya, porque eso no es legal y porque estaría haciendo ante la nación otra más de sus acciones ilegales que le hemos venido solapando y soportando. Y yo creo que llega un momento en donde las cosas llegan a un límite y para mí el límite lo habría sobrepasado. Pero ¿cómo hay que convencer a la gente que participe en este proceso cuando México se ha caracterizado por ser un país de gran abstencionismo en los procesos electorales? Pues te diría que los pueblos tenemos los gobiernos que nos merecemos. Eso Y es definitivo. si lo que nos merecemos es a López Obrador, pues apechugo, no hay más que hacer. Muchas personas que creían en mí, hoy no creen en mí porque piensan que al invitarlos a participar estoy trabajando a favor de López Obrador. Si esa es la reacción de un país ante estas circunstancias inéditas, no me queda otra más que seguir luchando en medio de la incomprensión. Ha habido gente cercana a mí que me dice, di lo que quieras, yo no voy a votar. Y yo les digo, haz lo que quieras. Después de todo, si no vas a votar el día 10 de abril, el 11 de abril, por tu ausencia, seguramente te vas a arrepentir. Es como cuando te llega la cruda realidad. Y esto no lo quiero para México. Nadie lo desea, ¿no? Nadie lo desea. Esperamos que haya la respuesta. Digo, la incertidumbre es grande en ese sentido, en razón de ese abstencionismo tan fuerte que nos caracteriza a nosotros en México. Pero bueno, hagamos lo que nos corresponde como ciudadanos, participemos y ese es el deseo de la mayoría de los mexicanos en este proceso democrático que se está realizando por primera vez en la historia de México. Y bueno, como lo dices, podemos ser parte de la historia, ¿no? Sí, claro, mira, lo que nos choca del movimiento es el convocante, porque nos está convocando el presidente y porque está faltando a la ley al promover el proceso revocatorio como ratificación y porque está promoviendo obras de gobierno, porque está faltando a todos los principios legales que está violando cada uno de ellos sistemáticamente. Ahora, ¿qué nos queda? Seguirlo aguantando, seguir viendo todos los días cómo las mañaneras viola la ley, seguir viendo cómo sigue desuniendo a los mexicanos, atacando a los periodistas, desconociendo los problemas del país, haciéndose a un lado de sus grandes hierros, como toda la corrupción que rodea a su familia y a su equipo de trabajo. O sea, le hemos permitido todo, somos un país muy pasivo. López Obrador, si estuviera gobernando Dinamarca, ya lo hubieran puesto en la hoguera. Y nosotros pareciera
como si los que estuviéramos desfilando hacia la hoguera fuéramos la sociedad. Es correcto. Vamos parece en ese camino. No se vale. Pedro, agradecido por tu espacio, por este tiempo que nos das y gracias. ¿Algo que quieras agregar? Nada más que yo sigo en mi idea de Somos México. El próximo día 22 de marzo me estaré presentando en Guadalajara. Estaré en el Museo Palco a las 6 de la tarde. Y lo que trato de promover es justamente lo que acabo de hacer aquí contigo. La argumentación a través de una revolución del intelecto, de hacer conciencia de que somos un país completo. Y esto pienso que para México es muy importante y por eso quiero hablar con la gente en México. Pues agradecidos, estaremos pendientes de tu visita acá a Guadalajara y agradecidos por este espacio que nos regalas. Gracias, Pedro Ferriz de Con. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a usted por acompañarnos. Yo me despido. Le agradezco el interés de estar aquí presente a través de las redes sociales y pues nos veremos en la próxima entrevista. Hasta entonces.